cerrando mucho, yo necesito disminuirle un poco la presión. Entonces, el nervio vago estimula la relajación del esfínter esofágico inferior. Así, promoviendo que exista esta relajación prolongada, ¿no? Que ya lo repetió varias veces, pero ese es el mecanismo fisiopatológico general, una relajación prolongada y excesiva del esfínter esofágico inferior. Y ahora, ¿por qué es tan importante que exista esta cuestión, ¿no? De la relajación? Es porque el ácido clorhídrico, que saben que dentro del estómago existe un pH de alrededor de 2, es muy ácido, es empujado por esta presión intraabdominal, ¿no? Ya sea por ejercicio, obesidad o incluso las gestantes, o incluso en cambios de posición. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando el paciente está echado, ustedes que son médicos, son más finos, van a decir en decúbito, ya sea decúbito supino o en menor medida decúbito lateral como tal, ¿no? También existen condiciones que van a aumentar la producción de ácido. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con úlcera péptica, pero aquí es donde pueden hablar un poco del síndrome de Zollinger-Ellison, que vamos a verlo más adelante, que se relaciona mucho con un tumor o un tumor secretor de gastrina, ¿sí? La gastrina, como ya sabemos por fisiología, estimula la producción de ácido, ¿no? Chicos, ¿recuerdan quién es la contraparte de la gastrina? ¿Qué hormona es la que disminuye? Bueno, son muchas, ¿no? Pero la principal que disminuye la producción de ácido clorhídrico. Bueno, me respondo yo solo para no demorar mucho. Es la somatostatina como tal, ¿no? Entonces, este juego de gastrina, somatostatina y todos los demás factores se va a ver alterado aquí. Entonces, estamos continuando aquí en el gráfico por el ácido clorhídrico que es empujado, ¿no? Por esta presión abdominal. ¿Esto qué va a ocasionar? Que el ácido se regurgite, que salga de donde debería de estar, ¿no? Que es el estómago, pasa y logra tocar partes del esófago. E incluso puede pasar que sube mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué va a causar esto? Que el ácido pueda ser aspirado, ¿no? Que pase al sistema respiratorio alto, ¿no? Que puede ser la laringe, los pulmones. ¿Qué ocasiona esto? Una laringitis. ¿Qué ocasiona que llegue a los pulmones? Vamos a ver más adelante, que irrite todo este tracto respiratorio superior y el paciente va, por la laringitis, tener una voz ronca. Por la laringitis misma, una tos crónica nocturna, ¿no? Disculpen a los perritos si se logra escuchar. Y posteriormente, si pasa ya a la vía aérea, ¿qué pasa cuando se inflaman las vías aéreas? Genera asma como tal, ¿no? Entonces, hay una preguntita por ahí que se relaciona con eso. Recordemos que la regurgitación de ácido puede llegar a los pulmones, a las vías aéreas y producir asma por la irritación de estas. Pirosis, ¿no? O sea, ¿qué es pirosis? Es un término semiológico. Recién van a llevar semiología, pero les voy adelantando. Es la sensación de ardor en la zona del epigastrio o zona retroesternal, ¿no? Es un diagnóstico que suele ir acompañado de lo que es una odinofagia, un término, no sé si alguien lo sabe, si no lo sabe, búsquenlo, pero se los voy a decir, es dolor cuando a la deglución, ¿no? Además de la pirosis, este daño repetido al esófago que estamos viendo aquí va a ocasionar que existan ciertas cicatrizaciones alrededor o en la zona del esófago que puede generar constricciones. Disculpen un segundo. Estas constricciones esofágicas. Entonces, estas constricciones esofágicas lo que pueden producir aquí es que estas lesiones o este engrosamiento de irritación y daño del tejido del esófago puedan sangrar, lo que va a ocasionar lo que se conoce como hematemesis, ¿no? Hemat, hemato, sangre, emesis, vómito. Entonces es un vómito en la sangre color rojo vivo, ¿no? Porque está muy cerca ahí, está sangrando la vasculatura y la sangre está saliendo directamente con el vómito, ¿no? Mecánica, relacionada bastante con el término que les decía, ¿no? De odinofagia, que es dolor al pasar. Disfagia mecánica, no puede, una dificultad a la deglución de los alimentos, pero ya mecánica porque se está alterando las estructuras mecánicas que hay en el cuerpo, en el esófago. Y por último, creo, el aspecto más importante del daño al esófago es este cambio, este epitelio escamoso normal va a ser reemplazado con células columnares, ¿no? Esto de acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ustedes que están llevando patología, se llama metaplasia. Entonces, esta condición, porque no es una enfermedad, condición como tal se denomina esófago de Barrett. Este esófago de Barrett es una lesión precancerosa, me imagino que ya lo han visto en patología. Esta lesión precancerosa puede progresar a lo que se denomina un adenocarcinoma como tal, ¿no? Dentro de la epidemiología se dice 1 de cada 10.000 casos, ¿no? Entonces sí es frecuente.
Por eso es tan importante que ustedes comprendan todo el mecanismo y el tratamiento, ¿no? De este ERGE, que lo suelen presentar bastante gente, familiares, que dicen como que, uy, no, yo sí tengo reflujo, ¿no? Se me sale un poquito pesada la comida, ¿no? Entonces, puede ser algo complicado más adelante, ¿no? Estamos viendo que puede progresar hasta un cáncer, así que ténganlo presente. Ah, metaplasia como tal, lo que les había dicho. Esto lo he robado de su clase de fisiopatología, donde se ejemplifica muy bien lo que les he hablado, ¿no? Tenemos acá el espacio donde está el esfínter esofágico inferior, el juego de presiones entre la distensión y la presión intraabdominal, los factores que estimulan o que mantienen la acidez del ácido gástrico y los factores que empiezan a disminuir, ¿no? Esto que van a ser la bilis, las enzimas pancreáticas como tal. Entonces, este esquema sirve para generalizar o esquematizar todo el mecanismo fisiopatológico como tal. ¿Sí? Entonces, en este aspecto les pongo una de las planchitas, una preguntita, que es una mujer de 44 años con sobrepeso y pirosis, justo estamos viendo los factores de riesgo, ¿no? Sobrepeso, tiene pirosis, le arde esa zona del epigastrio, eh, tiene una de las situaciones clínicas, no está relacionada con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces ya está marcada la clave porque es una pregunta rápida, ¿no? Asma es lo que hemos hablado dentro del esquemita que les he puesto. Caries dental es lo que pasa cuando ese ácido logra subir tanto que incluso ya llega a la boca. Y esa sensación o ese ácido en la boca, conjunto con saliva, empieza a desgastar el esmalte y empieza a producir caries dentales. Gestación, junto con la obesidad, junto con la, el ejercicio, son predisponentes a que exista un ERGE. Y gastrinoma, bueno, este es el síndrome, ¿no? De Solinger-Ellison que les estaba mencionando, que también lo vamos a ver más adelante con el aspecto de úlcera péptica, ¿no? Entonces sí, es un síndrome que correlaciona esas dos enfermedades, porque es parte de una triada. Lo vamos a ver más adelante, pero atelectasia es una condición pulmonar que no tiene que ver con el ERGE como tal, ¿no? Entonces, hasta ahí espero que esté claro. Si estoy corriendo mucho, díganmelo, si no, seguimos, porque chicos, es un montón de info que tienen que saber. Planchazo. Pregunta, hombre de 41 años de edad, diagnosticado como portador de hernia hiatal, ¿ves? Estamos viendo un factor de riesgo. Uno de los elementos mencionados no disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces te preguntan acá cuál de estos fármacos o incluso sustancias no disminuyen la presión del esfínter, ¿no? Recuerden leer bien su pregunta, no disminuye. Entonces para esto les pongo su cuadrito, que sí es un poco memorístico como tal, pero es importante que lo sepan, porque acá sacan las preguntas como están viendo, ¿no? Ahora, ustedes por fisiología y más que todo por fisiología, ya deberían saber más o menos un poco de qué son las hormonas, ¿no? ¿Para qué sirve la gastrina? ¿Para qué es la motilina? ¿Para qué es el glucagón, somatostatina, creatina? Todo eso, ¿no? Y conjunto con los péptidos. En caso no sea así, chicos, una repasadita porque les pueden preguntar de este lado. Ahora, nos centramos aquí en los fármacos, que es donde está la pregunta. ¿Para qué sirve cada uno de estos fármacos? O bueno, más importante, ¿para qué se relaciona con o sea, cómo se relaciona con el esfínter esofágico inferior? Y aquí está de forma chiquita. Apunten porque en el PPT en el PDF que se les ha mandado hasta para que escriban. La domperidona, ¿sí? La domperidona es por su nombre una D y la A al final, que es como yo lo aprendí, es un antagonista, la A al final, de los receptores dopaminérgicos tipo D2. ¿Sí? Tienen muchas funciones, pero dentro de estas actúan aumentando la motilidad gastrointestinal, ¿no? Vamos a resaltarlo aquí. Aumentan la motilidad gastrointestinal y promueven la actividad del esfínter esofágico inferior, lo que va a resultar como que aumentan la presión, ¿sí? Estamos promoviendo la actividad del esfínter, que se cierre más fuerte, aumento la presión. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Domperidona. Es la que estaba mal. Ahora vamos a ver las demás, ¿no? De forma rápida. Aquí, barbitúricos. ¿Barbitúricos qué son? Son depresores del sistema nervioso central. ¿Cómo lo hacen? Potenciando el neurotransmisor inhibidor GABA. Entonces, en síntesis, ¿qué causa esto? ¿No? Un efecto relajante que también se puede extender a los músculos lisos en general, y esto va a incluir al esfínter esofágico. Entonces, si estoy deprimiendo el sistema nervioso central, por consecuencia estoy haciendo que los músculos lisos se relajen, ¿qué voy a hacer con el esfínter esofágico? Que se relaje la musculatura y que reduzca su tono. Entonces, voy a disminuir la presión. Entonces, si esta de acá, sí está bien. Barbitúricos, ok. Entonces, viendo el cuadro nomás, acá vemos barbitúricos, sí. Glucagón, que está acá arriba, también. Somatostatina, también.
y glucagón, bueno, por ahí ahorita lo encontramos, ¿no? Pero me parecía más importante que entiendan cuál es el mecanismo de forma genérica para que no se les olvide. La somatostatina, es lo que habíamos hablado, ¿no? Esta es una hormona inhibidora de la secreción gástrica, ¿no? Eso es importante, inhibidora de la secreción de varias hormonas gastrointestinales, pero la principal es de la gastrina, ¿no? Va a regular el flujo y la motilidad gastrointestinal, ¿no? Y por consecuente también va a disminuir la presión en el esfínter esofágico. Entonces, esa de ahí también está ok, somatostatina. El alcohol también disminuye la presión. Esto lo hace de forma directa, el etanol como tal, ¿no? Entonces, por aquí creo que estaba alcohol, justo, miren, disminuye la presión. Y por último, el glucagón como tal, ¿no? Esto va a aumentar los niveles de glucosa en sangre y tiene un efecto relajante como tal en el músculo liso, ¿no? Entonces relajamos el músculo liso de forma... El patrón es relajación de músculo liso. Entonces tienen que buscar ustedes dentro de los fármacos cuáles relajan el músculo liso y así van a poder más o menos marcar de forma rápida como tal, ¿no? Chicos, ¿se me está escuchando bien? ¿Se ve bien la pantalla? Porque me acaba de salir un anuncio de que mi conexión a internet está inestable. Alguien, porfa, rápido, que prenda su micro y me confirme. Sí, todo bien. Listo. Continuamos entonces. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? En caso no haber pregunta, pasamos al siguiente planchazo, ¿no? Al planchazo 2. ¿Todo bien hasta ahí? Ya, listo. Asumo que sí. Hombre de 26 años, ¿no? Que se somete a una gastroscopía y hace una pregunta a su médico. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta con los factores defensivos de la mucosa gástrica. Ya cuando yo leí esta pregunta, yo dije, o sea, mi reacción fue esta, ¿no? ¿What? O sea, un enunciado hasta el queso. O sea, ni siquiera se esfuerzan en poner ese tipo de preguntas deco, ¿no? Como decían antes. Así que eh, así son las preguntas de fisiopatología. Son bastante puntuales y usualmente, como van a ver acá, es fisiología. Entonces, la alteración de la fisiología nos genera la fisiopatología. Entonces, por consecuencia, nosotros tenemos que saber bien la fisiología para entender fisiopatología. Así que, en este tipo de preguntas, les voy a decir directamente, ¿ya? La clave es la A. El grupo sanguíneo no se alterará, el flujo sanguíneo no se alterará con la edad. Y esto es un poco por eh, razonamiento como tal, ¿no? O sea, con la edad todas las funciones se van a alterar, ¿sí? Todas las funciones fisiológicas. Y por habilidad, ¿no? Ustedes han ingresado a San Marcos, las claves que tienen no, o sea, no, ninguno, siempre, nunca, ya pues son las que suelen indicar eh, que esa puede ser la clave como tal, ¿no? Entonces te están pidiendo cuál es la incorrecta. El flujo sanguíneo no se va a alterar con la edad, esa es la clave correcta. Pero ahora vamos a ver por qué todas las demás sí son correctas, ¿no? Ahora, recuerdan el péptido vasoactivo intestinal y el polipéptido gástrico inhibitorio. No se tienen que saber nada de esto en general ahorita, pero sí sus funciones como tal. Función, vasodilatación y relajación de la musculatura lisa. Entonces, vamos a ver que también va a actuar en el esfínter esofágico inferior. Pero lo que nos importa más acá es que aumentan la secreción de agua y electrolitos, inhiben la gastrina y también la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál es el enunciado que se nos está poniendo acá? El BIP y el GIP actúan como hormonas protectoras. Hasta ahora, el BIP, todo ok, ¿sí o no? Recordemos, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Nos pasamos al GIP al polipéptido gástrico inhibitorio. Esta tiene como funciones aumentar la secreción de insulina, disminuir la motilidad intestinal, pero aquí nos importa más. Aumenta la secreción de agua y la inhibición de secreciones gástricas, ¿no? Entonces, hasta este punto, estas dos son correctas, ¿sí? Entonces, esto es un poco de fisiología, recordar cuáles eran las funciones del BIP y cuáles eran las funciones del GIP. Esto fue plancha, chicos, así preguntan. Ahora, acá les genera un pequeño debate. La tasa de renovación celular ocurre cada 2 días. Ahí tengo mi discrepancia. ¿Por qué? Porque revisando la teoría del doctor Juan Captcha, ¿no? Es un doctor que dicta fisiología, nos menciona acá que el epitelio de superficie tiene un reemplazo total de 3 a 7 días. Entonces, por ese lado, cuando yo me aprendí ese dato, yo dije, pucha, fácil, la clave es esta acá. La tasa de renovación celular ocurre cada 2 días. Pero no es así. ¿Por qué? Porque acá miren, este artículo, ¿no? Plasticidad celular en la regeneración del estómago y todas sus estructuras, ¿no? Como tal. Es un artículo que leí para cirugía gástrica. Y acá se menciona, ¿no? Que el linaje celular suele tener un rango de 3 días para las células de las invaginaciones, ¿no? De las pit cells. Incluso 2 meses para las células parietales y como 9 meses para las demás células, como tal. Esto de acá
podría decirse que es incorrecta, pero no es la clave que se ha marcado. La clave que se ha marcado en la planchita es esta acá, el flujo sanguíneo. Así que vamos a tomarla con pinzas, ¿no? Ok. En la siguiente, el moco confina el bicarbonato a la capa adherencial. La clave siguiente también, ¿no? Las prostaglandinas ejercen un efecto citoprotector. Las vamos a responder con la siguiente lámina. Miren, este artículo acá, bastante bonito. Gastroduodenal mucus, o sea, el bicarbonato, la barrera de bicarbonato gastroduodenal, ¿sí? Tenemos acá que el moco va a estar dispuesto en dos capas, una capa externa y una capa interna. La externa suele ser aguada, por así decirlo, y la capa interna está firmemente adherida al epitelio. ¿Esto de qué nos sirve? La primera capa se va a unir con los nitritos que se produzcan de la degradación celular, la degradación proteica y la degradación de los alimentos, y se va a mezclar con todos estos alimentos y poco a poco se va a ir desprendiendo y se va a formar nuevamente. Ahora, en la primera capa también es donde actúa el óxido nítrico, que es lo que le pueden preguntar, ¿no? Que es un inhibidor del ácido clorhídrico, así que apúntenlo ahí. Óxido nítrico, el NO, inhibe el ácido clorhídrico. Les pueden preguntar. En la segunda capa ya se desempeña, o sea, un papel mucho más importante. O sea, esto de acá es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta es la que mantiene el pH neutral. Si observan acá, si me siguen en el gráfico con el puntero, tenemos acá todas las células y es en esta capa la que está más adherida donde se va a secretar y se va a adherir el bicarbonato, que en conjunto con el moco van a generar una barrera de pH de 7 a 2. O sea, es una variación de pH tremenda. O sea, si nuestras células estuvieran expuestas al pH 2, escuchan, al toque haríamos un montón de patologías como la úlcera que vamos a ver más adelante. Y esta es la capa que mantiene al bicarbonato que es secretado, ¿no?, por el epitelio. Ambas capas de moco tienen un engrosamiento por el estímulo de prostaglandinas, en específicamente por la prostaglandina E2. Y no solo eso, el estímulo de la prostaglandina E2 en un receptor específico, que es el EP1, estimula la secreción de bicarbonato. Entonces estamos viendo que la prostaglandina E2 es un factor protector. ¿De qué nos sirve saber todo esto? ¿Dónde actúan los AINES? Ustedes que están llevando farmacología. ¿Qué se vuelan los AINES? Los antiinflamatorios. Se vuelan las prostaglandinas. Entonces, si yo le doy mucho AINE, me estoy volando la prostaglandina que disminuye, entonces me disminuyo el moco, disminuyo la secreción de bicarbonato y es por eso que predispongo hacia ciertas patologías como tal. Hasta ahí, espero que esté claro. Eh, Vamos a regresar aquí para marcarnos. Entonces, en base a lo que hemos hablado, el moco confina el bicarbonato a la capa adherencial. Esto es verdadero. ¿Y las prostaglandinas ejercen un efecto citoprotector? Sí, es verdadero. Entonces, hasta ahí espero que no haya dudas, chicos. Ya van a ser las 7, vamos a correr un poquito más. Ya tengo hasta las 7:15 aproximadamente. ¿Sí? Este es un artículo que les estoy dejando para que ustedes puedan revisarlo. Los que quieren ser gastroenterólogos, es un artículo base. ¿Sí? Un hombre de 56 años acude al médico por un dolor torácico retroesternal intermitente. ¿Sí? La exploración física no muestra anomalías y la endoscopía muestra una mucosa rara, salmón, que se extiende 5 centímetros de la unión gastroesofágica, ¿no? ¿Cuál de las siguientes causas es más probable la afección de este paciente? ¿Sí? Estamos hablando aquí de la descripción tal cual de un esófago de Barrett. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que ustedes sepan que, bueno, por atrofia, ¿no?, que todos hablamos griego, significa desnutrición. Ustedes tienen que saber que las células normales se pueden atrofiar cuando pierden su tamaño y cierta función, se pueden hipertrofiar cuando aumentan su tamaño, hiperplasia cuando aumentan en su distribución, metaplasia cuando existe un cambio de las células normales hacia un tipo diferente de célula, y displasia cuando ya hay un cambio y además hay un desorden total. Y bueno, la malignidad cuando ya hay una invasión. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el esófago normal tiene cierto epitelio, que es el epitelio estratificado escamoso, que tiene muchas capas, estratificado. Cuando pasa a un epitelio columnar simple por este reflujo constante, este ácido constante, es cuando se va a generar estos problemas, ¿sí? Este cambio, esta metaplasia puede progresar a un adenocarcinoma. Entonces acá, proliferación neoplásica del epitelio, no, aún no, ¿sí? Exposición esofágica, estamos hablando de una mucosa rosa salmón. Una exposición esofágica al ácido gástrico, esta es la clave, ¿sí? Tal cual. Inflamación atópica del esófago, no, atópica no es, porque hay un estímulo como tal. Está el dolor torácico retroesternal e intermitente, ¿no?, que es el dolor ocasionado por esta erge. Infección por hongos, no, no es. Contracción esofágica con hipomotilidad, no. Relajación incompleta del esfínter, no es. Entonces, hasta ahí espero que esté claro, chicos. Me disculpan que tengo que correr,
que hay docentes que también van a entrar con el horario bastante limitado, ¿no? Entonces, hasta ahí espero que haya quedado bastante claro. Pasamos al tema de úlcera péptica, ¿no? En caso no haya dudas, ¿no? Tienen 3 segundos para preguntar algo. Listo, chicos. No hay preguntas hasta ahí. Pasamos a lo que es el tema de úlcera péptica, ¿sí? Vamos a leer un pequeño cajito de su planchazo, ¿no? Una mujer de 37 años de edad a quien le comunican que tiene un test para H. pylori muy positivo, tiene... la pregunta como tal es, ¿la virulencia de esta bacteria se debe a todo lo siguiente, con excepción de? Entonces, como claves está la elastasa, las adhesinas, el gen BAK, proteínas de membrana externa y la movilidad, ¿no? Entonces, para esto vamos a revisar brevemente, muy rápido, el mecanismo por el cual el Helicobacter pylori genera esta úlcera péptica. Para esto tenemos dos, factores de virulencia y factores específicos. Dentro de los factores de virulencia tenemos a la morfología, a las adhesinas, la ureasa y el amonio que es secretado por esta bacteria. La morfología es lo que le da esta gran movilidad, ¿no? Esto que le permite moverse por las paredes del estómago y penetrar así. Las adhesinas van a ser estas proteínas que van a facilitar la unión de la bacteria a estas células. Esto quiere decir que se van a unir fuertemente, o sea, como unos cables que lanzan y se enganchan. La ureasa es esta enzima que transforma la urea en amonio y CO2, neutralizando la acidez gástrica. Entonces, esta bacteria es muy inteligente, genera su propio microambiente. El amonio es lo que interactúa con el H2O para generar iones hidrógeno. Estos iones son lesivos para las células y así se permite que se disminuya estos factores protectores y la bacteria pueda proliferar. Dentro de los factores específicos, lo que quiere decir estrictamente para el Helicobacter, tenemos a la proteína del gen asociado a la citotoxina, ¿no? Al CAG-A, que suele ser esta proteína que está más estudiada y es una potencial carcinógeno. Como fisiopatología produce interleuquina 8, lo cual es inflamante, proinflamante. También tenemos a la citotoxina vacuolizante, al VAC-A, que es la segunda proteína de membrana que está siendo estudiada, que induce a la vacuolización. ¿Esto qué quiere decir? Induce a una apoptosis de las células que están cercanas a ella, ¿no? Entonces tenemos acá un mayor poder patógeno y una mayor respuesta inflamatoria. Sí, acá quería hacerles un pequeño grafiquito. Entonces, con las adhesinas van a generar esta unión, con la ureasa van a generar este microambiente que van a tener, y bueno, con lo demás, la morfología es lo que le permite moverse, ¿no? Y ya aquí tienen el gen asociado a citotoxina como tal, ¿no? Que es un potencial carcinógeno, ¿sí? Memoricen eso. Ahora vamos a hablar un poquito así rápido de los AINES. Recordemos que los AINES van a actuar sobre el ciclo araquidónico, ¿no? Este producto del ciclo araquidónico se forma la COX-1 y COX-2, la cual esta COX-1 va a ser esta enzima constitutiva del tubo digestivo, riñones y plaquetas que van a diferenciarse o actuar estimulando la producción de tromboxano A2, prostaciclina E2 y prostaglandina E2, ¿no? Este tromboxano actúa en plaquetas, pero estos dos de acá nos importan porque actúan en la mucosa gastrointestinal, como disminuyendo la secreción de ácido clorhídrico y aumentando o predisponiendo la secreción de moco y bicarbonato, ¿no? Como ya les había hablado. Entonces, si yo le doy un AINES, bueno, si yo le doy un AINES que me vuelo tanto COX-1 como COX-2, ¿qué estoy haciendo? Me vuelo las prostaglandinas también. Me vuelo las prostaglandinas, disminuyo la secreción de moco y aumento la secreción de ácido clorhídrico. Es por eso que yo estoy dañando ¿qué? La mucosa gastrointestinal. La COX-2 es una enzima inducible por el tejido dañado y es la que se relaciona con la fisiopatología del dolor, ¿no? Estas dos, prostaglandina y 1 y 2, también estimulan el dolor, la fiebre y la inflamación, ¿no? Y bueno, ese es el mecanismo por el cual los AINES actúan y por eso son importantes que nosotros sepamos en el aspecto de la úlcera péptica. Ahora, adhesinas es lo que hemos hablado, ¿sí o no? ¿Recuerdan el grafiquito? Acá está la bacteria. Con las adhesinas se une al epitelio gástrico, con las adhesinas, entonces esta sí es, el gen BAC-A, sí, el gen vacuolizante es el que va a estimular a que exista una apoptosis en la zona, proteínas de membrana externa, sí, son las que les he mencionado, la ureasa, y la movilidad también, o sea, es los cilios, ¿no? Que tenía. Entonces, creo que está bastante claro, ¿no? Elastasa no se ha mencionado acá, les doy un pequeño datito, una pepa. La elastasa está relacionada con la pseudomona, ¿sí? Pseudomona aeruginosa. Esto aumenta su virulencia de la pseudomona. Entonces, ¿cuál es la clave? Esta, ¿sí? Elastasa. Ya. Pasamos a otra, que es un poquito más razonamiento clínico. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Espero que me estén entendiendo y que no estén volando. Un hombre de 38 años acude al médico porque empeora sus molestias en la parte superior del abdomen y tiene falta de apetito durante 2 semanas. Tenemos 10 minutos.
Ha tenido 3 a 4 episodios de vómitos durante todo este periodo. Durante el último año ha tenido frecuentes episodios de dolor abdominal nocturno que aliviaban comiendo. Ah, datazo, esto es muy importante. Aliviaban comiendo. No tiene antecedentes de enfermedad grave. Ha fumado paquetes de cigarrillos al día durante 14 años. Bebe una o dos cervezas y tiene antecedente de consumo de drogas ilícitas, pero no ha consumido ninguna. Bla, 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 bla. Temperatura de 39.5. ¿Qué significa esto? Que está haciendo fiebre. Está con una leve taquicardia, 106, ¿no? Recordemos que lo normal es de 60 a 90, 60 a 100 según otra literatura. Presión arterial de 110, bueno, está regular, ¿no? Dependemos de los valores basales que tiene el paciente, pero digamos que está regular. La exploración muestra un abdomen blando con leve dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho. Recordemos la división anatómica americana, cuadrante superior derecho, cuadrante superior, perdón, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, como tal, ¿no? La división por cuadrantes. ¿Qué más? Los ruidos intestinales son normales y el tacto rectal no presenta complicaciones, ¿no? Y tiene una prueba de TB, o sangre oculta en heces positiva. Este es un datazo también. Ahora, con todo este cuadro, un paciente que presenta un dolor hace 2 semanas que está con falta de apetito porque están empeorando constantemente los síntomas y encima te viene con una concentración de hemoglobina de 12.8, hombre 12.8, hombre con V. El recuento de leucocitos está con 23.000 aproximadamente, plaquetas 230.000. Bueno, la ecografía abdominal de hígado muestra un aspecto normal. Con todo este patrón clínico que está viviendo un paciente, 38 años, tiempo de enfermedad 2 semanas, que viene porque el dolor abdominal, principalmente nocturno, se alivia comiendo, está con fiebre, está con taquicardia, tiene prueba de sangre oculta en heces, tiene hemoglobina baja. Todos esos datos, así a lo Doctor House, empiezas tú a razonar y dices, pucha, ¿qué puede ser? ¿Sí? Ahí me encantaría que alguno de ustedes prenda su micro, pero por tiempos no va a ser así. ¿Cuál es la enfermedad de que estamos hablando? Úlcera péptica. Entonces, el diagnóstico está dado, es úlcera péptica. Ahora, ¿cuáles son las claves que te dan? Apendicitis, aguda, con todo esto. Un dolor, tanto tiempo no creo. Úlcera duodenal penetrante, puede ser. Pancreatitis aguda, cuando lleven fisiopatología de la pancreatitis. ¿Y cuál es la clínica? No suele ser de esta forma. Úlcera gástrica perforada, puede ser, ¿no? O la E, pues, pucha, no creo que sea esa. Así que vamos a ver un poquito de la fisiopatología de la úlcera péptica. Como principales etiologías van a ser que el Helicobacter pylori, el H. pylori y los AINES, ¿sí? Existen otras fisiopatologías como puede ser la isquemia, que bueno, esta de acá, vamos ahorita a hablar de esto, ¿no? El H. pylori, ya hemos hablado, es una respuesta inflamatoria que estimula una mayor secreción de ácido clorhídrico. Los AINES inhiben el COX-1, ¿no? Que suele ser a través de la disminución de prostaglandinas, sumado a que los AINES tienen cierta toxicidad per se, por ser fármacos, en el epitelio, que van a inducir a una leve destrucción celular. ¿Sí? Esta es la fisiopatología muy general. Ahora, dentro de la isquemia, síndrome de Zollinger-Ellison, que les había hablado. Este síndrome va a asociar una tríada principal, que son úlceras pépticas severas, ¿sí? Van a asociar la enfermedad de reflujo gastroesofágico y diarreas. Su mecanismo fisiopatológico es un tumor secretor de gastrina, ¿sí? Secreción de gastrina, ¿no? Por un gastrinoma. Esto puede originar una complicación que puede ser la isquemia. Revisen sobre ese síndrome, es muy interesante. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología general? Va a ser un desbalance entre los factores gastroprotectores y un factor gastrolesivo, ¿sí? Factores gastroprotectores, ya hemos hablado, moco, el flujo sanguíneo, las células epiteliales y las prostaglandinas. Esto ya lo saben porque lo hemos hablado. Factores gastrolesivos, el ácido como tal, las toxinas, ¿no? El Helicobacter, ¿no? Que suele ser el CAG-A, BAC-A, tienen un montón, son como 8, revísenlas. La ureasa, el amonio, las adhesinas, incluso la disminución de las prostaglandinas por el aire. Va a ser esta alteración entre el balance gastroprotector gastrolesivo lo que nos va a generar una erosión de la mucosa. ¿Cómo se va a manifestar esta erosión de la mucosa? Sangrando, o sea, si empiezo a hacer hueco, empiezo a acabar, ya puedo hacer que las células que están muy vascularizadas sangren. Sangrado en el estómago. La sangre va a pasar por todo este tracto gastrointestinal, se oxida y se digiere por acción del ácido clorhídrico. ¿Y esto qué origina? Melena, ¿sí? Deposiciones oscuras. La sangre es oxidada por acción del ácido clorhídrico
y se mueve en dirección al esófago. ¿Qué origina esto? Vómitos en pozos de café, que es así la denominación semiológica. Está vomitando sangre, pero es una sangre no tan viva, es una sangre oscura. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto con el ácido clorhídrico, a diferencia de la sangre que es por la enfermedad de Erge, ¿recuerdan? Ya, espero que sí. Sangrado en el esófago, la sangre no digerida y oxidada por el ácido clorhídrico es expulsada por el vómito, ¿no? Es hematemesis, ¿no? Entonces la otra era hematemesis y esta acá es hematemesis, pero un poco más oscura. Irritación en la inervación. Recordemos que esta inflamación va a irritar la inervación somática de T5 a T8, que es toda la zona del estómago, y esto va a generar los tres, la tríada clínica, ¿no? Que suele ser dispepsia, dolor abdominal y náuseas, ¿no? Entonces estamos viendo el mecanismo fisiopatológico con un poquito de clínica de la úlcera péptica. Ahora, vamos a diferenciar el cuadro clínico de la úlcera gástrica y úlcera duodenal, que recordemos eran las claves. Ahora, localización, etiopatogenia, dolor abdominal, alivio del dolor, síntomas y variación ponderal. Van a ser los criterios que ustedes tienen que aprender para diferenciar entre una u otra. En la úlcera gástrica, localización es más frecuente en la curvatura menor, sobre todo en el antro. En la úlcera duodenal, 95% de su ubicación va a ser en la primera porción del duodeno, denominada bulbo. Etiopatogenia, ¿está asociada con el Helicobacter? Sí, pero también está asociada con los AINES, a diferencia de la úlcera duodenal, que el 95% tiene una biopsia positiva para Helicobacter pylori. Entonces tiene una asociación más fuerte, ¿sí? Dolor abdominal es un dolor epigástrico, aparece con la ingesta de alimentos, a diferencia de la úlcera duodenal, que es una epigastralgia o dolor epigástrico que aparece 2 o 3 horas después de la comida. Y ahí quiero que me entiendan la diferencia. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué? La úlcera gástrica, el daño está aquí, en el estómago. Entonces, cuando llega la comida, ¿qué va a hacer? Va a estimular la secreción de ácido clorhídrico y este ácido se va a meter a la herida. Y es por eso que aparece con la ingesta de alimentos. A diferencia de la úlcera duodenal, que si nosotros dibujamos aquí el duodeno, si tengo una herida acá y yo le meto comida, ¿qué es lo que va a pasar? Se cierran los esfínteres, se cierran para que estimule la digestión. Entonces, todo este ácido que va a estar acá, no va a pasar nada con la úlcera. Pero 2 o 3 horas después, cuando ya se hizo la digestión, cuando se abra estos esfínteres, ¿qué es lo que pasa? Sale el ácido. Entonces, estimula el dolor en esta zona. Entonces, esa epigastralgia es posterior a la comida. ¿Sí? Espero que esté claro esa diferenciación. El dolor, esta no alivia con la ingesta de alimentos, al contrario, con los alimentos duele más. En cambio, esta acá alivia con la ingesta de alimentos o incluso con los antiácidos, ¿no? La duodenal. Se puede acompañar de náuseas, vómitos, anorexia, y esta de acá, la duodenal, muchas veces es asintomática y solamente predomina el dolor nocturno como tal, ¿no? Esta de acá tiene una tendencia a la baja de peso y esta una tendencia a la ganancia de peso. Ahora, ¿por qué tendencia a la baja de peso, Javi? No entiendo, o sea, no te entiendo. Porque si te duele comer, ¿tú crees que vas a comer más? A no ser que seas masoquista, no creo, ¿no? Ahora, ¿cómo se complica esto? Con una hemorragia digestiva, una complicación más frecuente, la hemorragia digestiva. Clínicamente va a cursar con lo que ya habíamos hablado, hematemesis, melena, vómitos en pozos de café, ¿no? Entonces hay sangrado dentro del tracto digestivo. Perforación, y esto es mucho más severo. ¿Por qué? Porque cuando el ácido sale del contenido del tubo gástrico, empieza a irritar todas las membranas que están en el abdomen y esto puede originar un abdomen en tabla, ¿sí? Cuando hay una irritación del peritoneo. Es una epigastralgia de inicio brusco y de intensidad extrema. El paciente viene con un dolor 11 de 10, así de doloroso, y se presenta en el 5% de los casos, y sobre todo está asociado a AINE, ¿sí? Obstrucción pilórica. Bueno, esto de acá es un poco más raro, pero cursa con una sociedad precoz, una distensión abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Más infrecuente porque aparece en úlceras peripilóricas, ¿no? Que estas tienen un porcentaje de incidencia bastante bajo como tal. Entonces, espero les haya quedado claro y teniendo acá los datitos, ¿no? Durante el último año he tenido frecuentes episodios de dolor abdominal nocturno que alivian comiendo y una hemoglobina que nos está refiriendo a una disminución. ¿Cuál sería la clave acá? Es una úlcera duodenal, ¿sí? Penetrante, una úlcera duodenal. Ahora, ¿por qué tiene leucocitosis? Bueno, este es un caso más complejo sacado de una revisión clínica en la cual esta úlcera duodenal había perforado el hígado y en la ecografía abdominal se mostraba un absceso hepático, ¿no? Que acá no lo he puesto, lo he cambiado para dinámicas eh, de la clase como tal.
Entonces los leucocitos estaban elevados porque había un absceso, ¿no? Entonces por eso tenía fiebre, leucocitosis, y en la ecografía abdominal estaba alterada. Lo he cambiado para simplificarlo por motivos de tiempo, ¿no, chicos? Entonces espero que hasta ahí haya quedado bastante claro, y eso sería todo por mi parte. Terminé a tiempo, ¿sí? 45 minutos. Exacto. Así que, chicos, espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, díganla ahora o callen para siempre. María, creo que estás por ahí. María, aquí estás. Oli, sí, sí, buenas noches. Te paso el host también para que puedas verlo ahí. Chicos, no hay ninguna duda, creo, ¿no? Uy, ¿dónde me fui? ¿Dónde me fui? Ahora sí. No hay ninguna duda, ¿no, chicos? No. De no haber dudas, le pasaríamos con María para que inicie el toque volando, porque estamos con el tiempo bien cronometrado. A ver. Dame un segundito, es que voy a ingresar desde mi tablet.